Bien, el tema a abordar en esta oportunidad es la determinación de las características reológicas de los sólidos pulverulentos. Esto consiste en ser un proceso esencial, ¿no?, que nos permite comprender tanto el comportamiento físico de los polvos durante su manipulación, transporte y procesamiento industrial. Dentro de las características y propiedades reológicas está la densidad aparente y la densidad compactada, como podemos ver en la imagen. ¿Cuál es la diferencia? También lo que es el índice de Hausner, que considera, ¿no?, la fluidez con un parámetro de excelente en los valores de 1.09 a 1.10 y muy pobre, mayor a 38. Así como también el índice de Carr, que considera excelente de 0 a 10 y pobre de 26 a 31. Además, todas estas propiedades nos van a permitir evaluar la capacidad del flujo, cohesión y la compactación del material. Y es así como todos estos parámetros están influenciados, ¿no?, por factores tanto internos como externos. Dentro de los internos tenemos al tamaño, la forma y la distribución de las partículas. Y en cuanto a externos tenemos la humedad para procesos de humectación, la temperatura para procesos de secado y la presión de aire va a depender de la altitud y por último el caudal del gas del polvo, por ejemplo en un transporte neumático. Es por eso que en el ámbito farmacéutico es importante que nosotros conozcamos todas estas propiedades para poder garantizar la uniformidad y calidad de los productos en polvo, ya que un flujo inadecuado puede afectar los procesos como el llenado de cápsulas, el mezclado o la comprensión de tabletas. Por ello, el análisis reológico se considera algo fundamental en el control de calidad y el diseño de formulaciones sólidas de los polvos. Como objetivo principal tenemos evaluar el impacto del tamaño y la forma de las partículas en la fluidez de los polvos mediante pruebas reológicas, proporcionando la información relevante para industrias que manejan y procesan materiales pulverulentos como la farmacéutica, alimentaria y química. Los materiales que utilizaremos son materiales de vidrio como probeta, vasos precipitados, un embudo con soporte universal, una varilla y una hoja A4 de papel bond, de la cual necesitamos saber la medida. Después, los sólidos pulverulentos a analizar serán maicena, sémola y azúcar blanca, y como equipos utilizaremos una balanza analítica y un juego de tamices. Continuando con el procedimiento, vamos a iniciar por la determinación de densidades, tanto la densidad aparente como la densidad compactada. Para la densidad aparente, pesamos una muestra, que en este caso serían las 3 muestras diferentes de sémola, azúcar y también la de maicena. Colocamos la muestra en la probeta. Vamos a anotar el volumen que ocupa y luego vamos a calcular la densidad aparente del polvo. Para la densidad compactada, la muestra que tenemos en la probeta la vamos a compactar mediante 50 golpes en la base y luego anotaremos el volumen que ocupa y vamos a calcular la densidad compactada del polvo. El proceso de pesado y compactación mediante 50 golpecitos lo vamos a realizar de la misma manera con las 3 distintas muestras que tenemos de sémola, maicena y azúcar. Teniendo los datos de las densidades, vamos a determinar el índice de Hausser y también la determinación del índice de Carr. Posteriormente vamos a determinar la velocidad del flujo y para esto vamos a instalar el embudo en el soporte y colocar papel en la zona de caída. Vamos también a colocar verticalmente una varilla de vidrio de un grosor adecuado sobre la abertura superior del tubo del embudo y entonces vamos a depositar la muestra. Y luego jalaremos la varilla y al mismo tiempo iniciaremos el cronómetro. Cuando termine de fluir, paramos el cronómetro y así se ha obtenido el tiempo de caída. Vamos a repetir este proceso con 2 muestras más para obtener un valor promedio. Finalmente, vamos a dar la determinación del ángulo de reposo. Para esto, vamos a medir el largo y el ancho de una hoja de papel, la misma que vamos a tener que pesar también. Vamos a dejar caer el material pulverulento a través del embudo sobre la hoja de papel. Vamos a delimitar el borde del montículo formado con forma de cono. Vamos a medir la altura del montículo y luego vamos a recortar el área delimitada del papel, el cual va a ser pesado nuevamente y luego vamos a calcular el ángulo. Hemos realizado diferentes muestras de polvos, la sémola, el azúcar y la maicena, donde hemos tomado su masa, el volumen aparente y su densidad compactada. Donde acá podemos ver que la sémola y el azúcar son mejores porque tienen una mejor densidad. También hemos visto su densidad aparente, que acá están la sémola es 0,780 y su densidad compactada es 0,08. También hemos hallado el índice de Carr y el índice de Hausner. Lo único que hemos hecho ha sido utilizar la fórmula en el índice de Carr y en el índice de Hausner. Y bueno, acá hay unos cuadritos, ¿no?, donde en el índice de Carr nos indica que de 0 a 10 es excelente, de 10 a 15 muy buena, de 16 a 20 buena, de 21 a 25 regular y de 26 a medio pobre. Y el índice de Hausner también hay de excelente, muy buena, buena, regular, pobre y muy buena. En este caso hemos encontrado que la sémola y azúcar son buenas, pero en el caso de la maicena no es tan buena, ya que también tiene que ver con el polvo, que es demasiado delgado, demasiado fino, entonces ha sido regular. Y para esto hemos tenido los cuadros para poder comparar.
Para hallar la velocidad de flujo, hemos utilizado en la sémola, hemos pesado su masa, luego hemos medido 3 tiempos, hemos sacado el tiempo promedio y al final hemos hallado la velocidad del flujo, donde hemos usado la fórmula que es masa sobre el tiempo promedio, ¿no? Y eso nos ha dado 8:38:44 y el que tuvo menos tiempo fue la maicena. Para hallar el ángulo de reposo, primero de la sémola hemos pesado la hoja. Luego de esa hoja le hemos sacado su área, que son 400. Después, donde ha caído la sémola, hemos tomado el ángulo y hemos cortado ese pedazo de hoja y lo hemos pesado y nos ha salido 0,0545 centímetros. Luego hemos utilizado la regla de 3 simple y nos ha salido 92.04. Al final hemos multiplicado por pi y radio al cuadrado. Lo hemos usado esta fórmula porque hemos querido hallar el radio. Luego hemos utilizado la fórmula de Hausner y nos ha dado el ángulo. Para el azúcar y la maicena hemos usado los mismos cálculos. Y bueno, lo que hemos encontrado acá, según lo que nos indica este cuadrito, es que de 25 a 30 es excelente, de 31 a 35 bueno, de 36 a 40 correctas, de 41 a 45 pasables, de 46 a 55 pobres, 56 a 65 muy pobres. Donde hemos encontrado que la sémola y el azúcar son buenas, son excelentes. Y el que está dentro, la maicena, está dentro del rango pasable. Muy bien, ahora vamos con la discusión de los resultados. Como sabemos, todos los parámetros evaluados son importantes, ya que nos dan una relación sobre la fluidez de las partículas pulverulentas. Vamos con los primeros, que era volumen aparente y volumen compactado. La gran diferencia era que volumen aparente toma el espacio entre partículas, mientras que volumen compactado no. Y con ello podemos hallar las densidades tanto aparente y densidad compactada. Eso es importante para hallar los índices de Carr y de Hausner. Estos índices nos muestran qué tanta fluidez presenta una partícula, y el índice de Carr nos muestra la tendencia a compactarse o el apelmazamiento. En 2023, el artículo, titulado Efectos comparativos de la adición de prebióticos sobre propiedades físico-químicas y microestructurales del yogur en polvo secado por aspersión, querían estudiar la densidad aparente y compactada del polvo de yogur deshidratado, para luego calcular tanto el índice de Carr como el índice de Hausner. Y efectivamente, en las sustancias, que en este caso era el yogur en polvo deshidratado, presentaba una buena fluidez y una moderada cohesión, según los valores de índice de Carr e índice de Hausner, concluyendo así que estos dos índices son muy útiles para clasificar la fluidez del polvo, y que ambos parámetros responden a diferencias de densidades. Ahora, en la práctica, tanto sémola como azúcar, el índice de Carr e índice de Hausner están dentro de los valores aceptables para una clasificación de excelente fluidez, mientras que la maicena tenía una clasificación del índice de Carr pobre e índice de Hausner muy pobre. ¿Esto qué nos indica? Que la maicena tiene muy poca fluidez o muy pobre fluidez y que tiene un alto índice de compactarse y apelmazamiento, indicando así pues que estos datos son importantes, ya que en producción las partículas, o en este caso las sustancias, vamos a evaluar qué tan fluidas son, y esto tendría efectos significativos a la hora pues de la producción como tal, ¿no? Ahora, relacionado con la industria farmacéutica, es importante determinar la fluidez de sustancias, en este caso de principios activos pulverulentos, ya sea para su dosificación y un empaquetado correcto o un tableteado correcto. Muy bien, ahora vamos con el siguiente parámetro, que es la velocidad de flujo, que era el cociente entre la masa y el tiempo promedio que demoraba en caer las partículas. En 2020, el siguiente artículo, titulado Mecanismos de flujo y predicción del caudal de sólidos en polvos descargados desde tolvas con inserto, tenía como objetivo investigar si la estructura del silo o hopper afectaba la tasa de flujo sólido al descargar polvos con diferentes flujos de facilidad, y desarrollar un modelo de predicción de tasas de flujo. Y bueno, para ello usaron lignito y esferas de vidrio con distintos tamaños de partícula, observando así que los insertos, tanto confinados como no confinados, mejoraban la tasa de flujo, sobre todo en polvos con peor capacidad de flujo. Si vamos a los resultados, tanto sémola como azúcar presentaban una buena velocidad de flujo, mientras que maicena, por lo tanto, tenía un valor de 0.33, indicando una muy pobre fluidez, ¿no? Ahora, sin embargo, en el estudio mencionado, muestran que modificando la estructura del silo o hopper se puede mejorar significativamente la velocidad de flujo de los polvos que fluyen mal. Además, el modelo propuesto predice bien las tasas de flujo y refuerza la importancia de la velocidad de flujo como parámetro clave para diseño de almacenamiento y transporte de polvos. Otro parámetro muy importante es el ángulo de reposo, el cual se usa ampliamente para evaluar la fluidez de los polvos, y la medida del ángulo de inclinación refleja la capacidad de flujo del polvo. Para calcularlo es hallar el arco tangente de la división entre la altura y el radio del montículo obtenido. Ahora, en 2022, el siguiente artículo titulado Propiedades de flujo de sustancias de relleno pulverulentas o granuladas de embalajes de mercancías peligrosas tenían como objetivo evaluar los distintos métodos para medir el ángulo de reposo en sustancias pulverulentas o granuladas que se usan como relleno de embalaje para sustancias peligrosas. Además, como resultado encontraron que diferentes métodos de medición del ángulo de reposo dan valores muy variados, ¿no? Y que también se observó la relación de Hausner, que sirve como un parámetro complementario a esto. Concluyen que el ángulo de reposo es muy útil para estimar las propiedades de flujo y depende mucho del método de medición y también del acondicionamiento previo del material y la finura del polvo. Yendo a los resultados, tenemos que sémola tiene un ángulo de reposo de 19 y azúcar de 20, mientras que maicena tiene un ángulo de 41.
Según la tabla de clasificación, tanto sémola como azúcar presentan una excelente fluidez, es decir, propiedades de flujo excelentes, mientras que maicena tiene una propiedad de flujo pasable. Y esto es concordante con los parámetros anteriores que hemos medido y que nos dan en conjunto que tanto maicena presenta una menor fluidez comparado con sémola y azúcar, que presentan excelentes propiedades de flujo y fluidez y menor índice de Hausner y Carr. Siendo así que la maicena presenta una pobre fluidez, tiene mayor tendencia al apelmazamiento, a compactarse, y mayor fuerzas de cohesión están presentes aquí, ¿no? Comparado con las otras dos sustancias pulverulentas, que sí tienen una excelente fluidez. Continuando con la discusión, según el artículo revisado, el aviso de retracción de preparación de materiales compuestos granulados de dióxido de titanio y atomita, dopado con nitrógeno, y sus aplicaciones de degradación y selección por la luz visible. Por lo tanto, aquí nos da a conocer el tamaño y la morfología de las partículas, cómo es que influyen directamente sobre las propiedades radiológicas evaluadas. En el caso tenemos lo que es la densidad, el índice, la velocidad de flujo y el ángulo de reposo. Por lo tanto, incluirlo permite explicar las diferencias entre las muestras realizadas. Según el siguiente artículo, nos menciona como objetivo analizar cómo el tamaño y la forma de partículas afectan la fluidez de los polos farmacéuticos. Como estos factores se correlacionan con el ángulo de reposo, con el índice de Carr y relación a Hauser, nos da como resultado lo que se observó, ¿no? Se observó lo que son las partículas más finas, irregulares, mostraron mayor ángulo de reposo y los valores más altos de Carr y de Hauser indicaron menor fluidez. En cambio, en las partículas más grandes y esféricas presentaron mayor flujo y menor cohesión y menor variabilidad. Como conclusión, podríamos decir que el tamaño y la forma de partículas, parámetros determinantes de la rheología de los polvos controlados en el proceso de molienda o granulación, mejora de la uniformidad del flujo y la dosificación y comprensibilidad en la manufactura farmacéutica. En cuanto a aplicaciones profesionales, en la industria farmacéutica podemos encontrar la formulación de comprimidos o tabletas, donde la fluidez del polvo juega un papel crítico cuando se diseña un comprimido por compresión directa, ya que el material debe fluir sin obstáculos hacia la matriz del compresor y además consolidarse adecuadamente. Un estudio del 2018 señala que deficiencias en la fluidez y en la compresión de los ingredientes activos impiden aumentar la carga de fármaco en comprimidos fabricados por compresión directa, y los autores recomiendan estrategias como modificar el tamaño y la forma de partículas del lápiz para mejorar ambos. Otro estudio destaca que agregar excipientes lubricantes o glidantes en pequeños porcentajes mejora la fluidez del polvo y reduce fallos en la producción causadas por problemas de flujo. También está siempre aplicar esto en el llenado de cápsulas, el cual es de suma importancia para asegurar la uniformidad de la dosis, ya que debe asegurarse la dosis correcta en cada unidad, y esto depende directamente de cómo bien fluye el polvo. Un artículo señala que propiedades como la densidad aparente, el índice de fluidez, la energía básica del flujo y la cohesividad del polvo tienen correlaciones fuertes con la variabilidad del peso. Bien, una propuesta de innovación es el modelo predictivo de la fluidez de mezclas pulverulentas mediante aprendizaje automático. Esto propone desarrollar un modelo predictivo que emplee algoritmos de aprendizaje automático para estimar la fluidez de las mezclas de los polvos farmacéuticos a partir de las propiedades individuales de sus componentes, ya que este sistema va a considerar parámetros como el tamaño y la forma de la partícula, la densidad aparente, la humedad y la rugosidad superficial, como el objetivo de anticipar el comportamiento rheológico de nuevas formulaciones sin la necesidad de realizar tantos ensayos repetitivos. La innovación vendría a radicar en integrar herramientas computacionales con la caracterización rheológica clásica, optimizando así el tiempo y los recursos durante la fase de producción de los sólidos orales. La segunda propuesta es un diseño de un rómetro de polvo modular y portátil con sensores ópticos, ya que acá se vendría a plantear la creación de un rómetro de polvo modular de bajo costo, impreso en 3D y controlado por microcontroladores como un Arduino o un ESP32. Este equipo vendría a integrar los sensores ópticos para registrar la velocidad de flujo, la compactación y la permeabilidad del polvo durante su desplazamiento o compresión. Además, el objetivo principal es superar las limitaciones de reproducibilidad y variabilidad observadas en los métodos comerciales de rometría de polvo, ofreciendo así una buena alternativa estandarizada y accesible para laboratorios académicos o de control de calidad. Bien, como tercera propuesta tenemos un análisis de microestructura superficial y una simulación de flujo en polvos naturales. Se vendría a proponer evaluar la influencia de la microestructura superficial en la fluidez de los polvos naturales de origen vegetal mediante el uso combinado de microscopía óptica, análisis de imagen digital y una simulación de flujo por el método de elementos discretos. Esta aproximación permitiría correlacionar variables como esfericidad, rugosidad y grado de aglomeración con parámetros rheológicos tradicionales, tales como el ángulo de reposo, el índice de Hausner y la compresibilidad. La innovación radica en el enfoque de multidimensionalidad que busca explicar las causas estructurales del mal de flujo de ciertos extractos vegetales, secos o harinas funcionales, y los resultados podrían aplicarse en la estandarización de los polvos fitoterapéuticos y nutracéuticos. En conclusión, las muestras de sémola y azúcar presentaron mejores propiedades rheológicas que la maicena, evidenciando mayor densidad, mejor fluidez y menor cohesión, lo que indica un comportamiento de flujo mucho más eficiente y estable.